Hola, les voy a contar una experiencia de cómo la educación ambiental puede ayudar a generar comportamientos y ayudar a la sostenibilidad de un proceso ambiental. Esta es la experiencia de educación ambiental para retribución por servicios ecosistémicos en la ciudad de Bancay, que se hizo con el apoyo del programa Bosques Andinos, de la cooperación suiza, del BETAS, y también en ese momento con el apoyo de Condesan, este programa, ¿no? Todo comienza por la necesidad de generar un programa de retribución por servicios ecosistémicos en la laguna Rontococha, que está aquí, ese punto verde que ustedes ven hacia la derecha, y este otro punto verde que ven ustedes en la parte superior izquierda es la ciudad de Abancay. Y ustedes ven ahí una quebrada, porque es el curso de agua de esta laguna que abastece la ciudad de Abancay, ¿no? Quizás para hacer un pequeño recordaris conceptual para aquellos quizás que no lo sepan, pues el mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos consiste pues en que se apoya a la gente que está en la parte alta de la cuenca para que cuide el agua, pero este apoyo viene de un aporte de las personas de la parte baja de la cuenca, que son las que usan el agua. Entonces, normalmente estas personas, en ese lo que se llama el merece agua, hacen un aporte, normalmente en sus recibos de agua, ¿no? Se hace un fondo y con eso se hacen proyectos para que las personas de la zona alta de la cuenca cuiden el agua, ¿no? Entonces es un esquema de mutuo beneficio. Eso es lo que se estaba planteando hacer en Abancay. Y para ello ya la Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento había aprobado un incremento tarifario de 7.5% de la tarifa de agua. Pero el gran temor que se tenía, que nos manifestaron al llegar, es que hubiera protestas sociales por incremento de la tarifa. Lo que sucedía es que 3 semanas antes, en la ciudad de Andahuaylas, a 2 horas de Abancay, había existido un estallido social por un incremento en la tarifa eléctrica y no querían que eso se repitiera. Entonces nos pedían que había que sensibilizar a la población sobre el merece. Y nosotros le dijimos que no, que lo que teníamos que hacer era generar un comportamiento adecuado a la población para que se comprometa con el merece. Y el compromiso necesitamos de las personas es que aporten. O sea, el proceso tenía que ir hacia que ellos aporten. Y no solamente había que decirles por qué aportaban, para qué aportaban, sino además cómo aportar. Pero había que convencerlos que era importante aportar, que es la primera parte, ¿no? Lo primero que había que decir es, ok, 7.5% sonaba grande, sonaba mucho. Podía dar una idea de una gran cantidad, pero cuando preguntamos qué significaba eso en dinero, nos dijeron entre 0.51 sol. Para aquellos que no están en el Perú, digamos, este 0.15 centavos, entre 15 centavos y 30 centavos de dólar. Eso es el incremento que iba a pagar cada familia. No era mucho. Entonces, la primera decisión de comunicación es que no se volvía a hablar de 7.5%, sino siempre se iba a hablar de entre 0.51 sol. Ese era el primer mensaje que se comenzó a manejar. Lo segundo que había que saber era si las personas realmente consideraban importante cuidar la laguna Rontococha. Y eso pasaba porque realmente tuvieran conciencia de dónde viene su agua, de dónde viene el agua que ellos consumen. Entonces era importante levantar información sobre el conocimiento de las personas en Abancay si realmente tenían idea de dónde venía el agua que ellos consumían. Y para eso se hizo pues un proceso de toma de encuestas en parques, en universidades, en casas, en instituciones. Se levantó muchísima información, por supuesto, con un número adecuado de encuestas, con una muestra, etcétera. Y se llegó a unas conclusiones que fueron muy interesantes para el proceso posterior, ¿no? Y acá tengo algunos resultados. La gente sí pensaba que la principal fuente de agua era el Rontococha, entonces digamos que es una ventaja, pero ahí había un error. El Rontococha no era el principal, o no es el principal proveedor de agua de la ciudad de Bancay, sino Marca Marca, que es un puquial, ¿no? Pero sin Rontococha es un aporte importante, y es donde se iba a hacer, digamos, la experiencia. Entonces, era un resultado que realmente abonaba a lo que se quería. Segundo lugar, ¿cuál es el gran problema de las fuentes de agua?
los problemas más mediáticos son los que la gente más menciona: contaminación, cambio climático, y los problemas reales, cercanos, aterrizados, como deforestación, ganadería, etcétera, no eran tan preferidos. Entonces, ahí había un tema importante que trabajar. Si seguimos en la parte inferior izquierda, en lo que hay disposición a aportar, 99% de las personas estaban dispuestas a aportar, solamente que 61% decían que sí y 38% depende cuánto. Pero sí había una disposición a aportar. Otro tema importante que también levantaba algunas de las dudas que existían. Y la cantidad que aportaría, se hizo un promedio ponderado, porque también se hizo esa pregunta, y salió un promedio de 2,5 soles, o sea que era más que aquello que realmente se había considerado. Entonces, como que nos daba la certeza que si se trabajaba adecuadamente, digamos, el estallido social que se temía no se iba a dar, ¿no? Digamos que eso era una garantía importante. Entonces, lo que había que hacer era lograr que las personas conozcan cuáles eran las principales fuentes de agua y qué problemas tenían. Y por otro lado, cuánto, cómo y dónde aportarían y para qué se usaría ese dinero. Esos eran los grandes temas que tenían que tener la comunicación, ¿no? Esos eran los grandes temas que tenía que trabajarse en la comunicación. Entonces, hacia eso fuimos. Y para eso se generaron algunos materiales, ¿no? Y eso que ven ustedes a la izquierda, digamos, fue, digamos, la estrella de la comunicación, que fueron los encartes. ¿Por qué? Porque el público objetivo eran las casas. Y estos encartes iban con los recibos de agua a las casas. Y se hicieron dos encartes. Este es el segundo, pero el primero hablaba sobre las fuentes de agua, cuáles eran, qué problemas tenían, qué había pasado en los últimos años, así como ustedes ven, en ese tipo de gráfico, en ese mismo estilo, ¿no? Una cosa muy corta, muy pequeña, muy directa, ¿no? Y ese segundo ya hablaba de cómo puedes tú aportar, ¿no? Cómo puedes aportar aproximadamente un sol, para qué se usará ese dinero, para hacer algunos proyectos, sin tu aporte poca agua y desorden, con tu aporte mucha agua y más orden. Y esto que ustedes ven aquí abajo era una estrategia que se usó para captar la atención, que era un cupón. Y ese cupón le daba derecho a un sorteo de tanques de agua, tanques elevados de agua. Entonces, eso también captó mucho la atención y ayudó mucho a que la gente aportara y pudiera dar digamos, conocer, tuviera interés en leer este, estos encartes. Pero también se trabajó con otros públicos, ¿no? Aquí, en una labor más de mantenimiento, de involucrar a otros actores, se trabajó con niños, con colegios, ¿no? En concurso de pintura y dibujo, muy interesante, muy bonito, pero primero, lógicamente, se iba a los colegios, se les hablaba del tema y se les motivaba para este concurso. Y también un spot que fue, digamos, una iniciativa casi ciudadana de un grupo de comunicadores locales que quisieron aportar, pero que también nos reforzó la idea de que el mensaje estaba quedando claro, ¿no? Quiero que ustedes escuchen un poco este spot, creo que sí lo podemos escuchar para que vean un poco cómo quedó. ¿Sabías que el cambio climático y la deforestación están afectando la cantidad de agua que llega a tu casa? Diga, ingeniero, usted me decía que Rontojocha se estaba secando. ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos? Para apoyar esto, se ha previsto un pequeño aumento en el pago del agua, entre 20 centavos y un sol. Con ese dinero se reforestará con árboles nativos y se cuidarán los árboles y los pastos en las zonas cercanas a la laguna de Rontojocha, para que el agua de la lluvia no se pierda. ¿Y con esto qué ganaremos nosotros? Proteger nuestras fuentes de agua, impidiendo que se sequen y sigamos teniendo agua en nuestras casas. ¿Y solo por un sol? Cuenten conmigo. Yo quiero que mi familia tenga agua todo el día. Cuidemos la laguna de Rontojocha. Es un mensaje de Musata Bancay, la Municipalidad Provincial de Bancay y la Comisión Ambiental Regional de Apurímac, con el apoyo del programa Bosques Andinos.
El spot no es un gran despliegue tecnológico, pero los mensajes están muy claros. ¿Qué es lo principal de la comunicación? Que el mensaje quede claro, ¿no? Entonces, esto fue un aporte como de comunicadores locales y nos dio la idea de que sí, pues el mensaje estaba calando en la población y estaba quedando bastante claro, ¿no? Eh, Esto nos lleva a varias lecciones aprendidas, ¿no? En primer lugar, que la educación y comunicación tiene que ayudar a generar comportamientos, no a generar, digamos, cosas estruendosas, los pasacalles, o sea, hay que entender muy bien cuál es el público objetivo y qué es lo que queremos. Hay que definir cuál es el comportamiento que queremos los ciudadanos y la comunicación tiene que aportar a ese comportamiento. Si no aporta ese comportamiento, realmente es una inversión inútil la comunicación. Pero para ello primero tenemos que saber qué es lo que las personas tienen en la cabeza, qué están pensando sobre el tema. Hay que levantar esa información para poder saber, como una especie de base, ¿no? Es tener claro y delimitado cuáles son los mensajes principales. Eso da sostenibilidad a los mensajes. Y otra cosa interesante, y que no les he contado, cuando nosotros sacamos el segundo encarte, al día siguiente teníamos en la puerta de Musapa Bancay gente que preguntaba dónde tenía que aportar el sol. Como 30 o 40 personas hicieron eso. Y por supuesto se tuvo que instruir a las personas que cobraban, decirles que eso se iban a entregar en el siguiente, y lo iban a entregar, se iba a cobrar en el siguiente recibo. Pero eso ya habló pues de una participación de la gente, había quedado con el mensaje. Y es más, hasta el día de hoy que han pasado casi 9 años, ese proceso continúa. Entonces, esa participación sostenible es posible con un proceso adecuado de comunicación, con mensajes adecuados, ¿no? Y la gran conclusión es que la educación ambiental no busca sensibilizar. Es un concepto, un verbo muy pobre para la educación ambiental. La educación ambiental busca comprometer, busca hacer que la gente se comprometa con la gestión ambiental, se comprometa en forma sostenible, pensada y adecuada para que los procesos ambientales sean exitosos. Gracias.